Hola, muy buenas tardes. Quisiera dirigirme a la congregación de Bellavista de la Florida. La verdad es que ustedes saben, yo se lo expresé en otro comunicado, lo agradecido que estoy porque durante un tiempo en donde yo tenía problemas con los vecinos, ellos me atacaban y abusaban de una situación que me perjudicaba mi salud, yo encontré un refugio en vuestro santuario, en donde em, yo sentía una gran añoranza de volver allá, porque en los primeros años de pregrado en la universidad, yo, al estar muy perjudicado en mi salud por mis problemas de visión y de las tres operaciones que había tenido, me había en la obligación de grabar las clases y siempre en las tardes me dirigía allá y al recibir aire puro y estar en medio de la naturaleza, me permitían concentrarme y traspasar lo que grababa en clases y después en la siguiente hora de estudiar. Entonces siempre tenía el tiempo muy medido y fueron un lugar de refugio en donde me permitieron em, concentrarme y también em, eh, estudiar y terminar mi carrera. Durante 2 años y medio fui para allá, pero nadie me conocía, lo hacía en un asiento que había por ahí. También en esos tiempos iba a CBX y muchas veces usé la capilla no para participar en alguna oración que ustedes hacían ahí en el mismo tiempo, sino que era para estudiar los textos que nos daban en los ejercicios espirituales ignacianos en Sabiquis que fueron dirigidos por Carlos Bresciani con el Chumi y con el cual yo escuché las primeras palabras mágicas que me hablaban de que la salvación era por gracia y no por obras. En realidad, para mí me cambió el mundo, porque en realidad es eh, vi que todo dependía de Dios y por lo tanto, eh, mm, incluso que eso que yo no podía vencer, que era por ejemplo tener un pequeño rencor en mi papá porque yo lo había necesitado en mi enfermedad. Durante 8 años durante 8 años yo iba perdiendo la visión y necesité, a pesar de que mi papá siempre fue muy preocupado por mí, al igual que mi mamá, y mi mamá me veía al hospital 3 veces a la semana, y me tocó un doctor excelente. Yo sentí que me faltó eh, el afecto de ese padre que yo era contigo en una enfermedad. Y tenía un rencor que me costó reconocer, pero gracias a las palabras de Carlo Bresciani, que me contó que teníamos un Dios creador que había entregado a Jesús para el rescate y la salvación de los pecadores, y que lo había hecho por gracia, por misericordia, sin merecernos. Entonces Él nos enseñó a orar, que pidiéramos gracia para que nosotros también pudiéramos perdonar a quienes nos habían hecho daño, ya sea en forma intencional o por error o por mala intención. Pero en realidad fue la primera vez que experimenté de verdad, a través de los ejercicios espirituales ignacianos, la gracia de Dios al poder perdonar un rencor que tenía y que entristecía mi corazón. Y que en cierta medida hablaba también de la ingratitud mía hacia mis papás, que había dado todo lo que él podía para em, em, lograr detener la enfermedad que es congénita y que me ha llevado a tener el trasplante de córnea y que siempre será de cuidado. Le agradezco a Dios por poder ver, a veces con dificultad, pero también es al poder distinguir los colores y disfrutar de las bellezas que hay en la naturaleza, de las bellezas que he visto en la montaña y que dan ganas de llegar en forma eufórica a contarles a los demás de lo que hay arriba en las alturas y cómo se ve el cielo estrellado, el firmamento, donde son la obra de sus manos, en donde podemos ver a un sol que irradia y nos llena de energía y de calor necesario para mantenernos vivos y también para que
pueda haber luz y también podamos distinguir la oscuridad de las tinieblas, la luz verdadera y de la falsa, aquella que viene del Señor, de aquella vanidad que simplemente es emocional y no tiene sustento, sino está basada en la verdad, en inspiración divina, revelada por Dios a la humanidad en los escritos del libro sagrado, la Biblia. Quisiera dirigirme especialmente, bueno, también es volver a dar las gracias por el tiempo que me acogieron y también disculpo por las ingratitudes y mis errores que cometí, que siempre quedé pendiente de, mm, de hablar con una de las niñas de ahí por una confusión que en realidad fue un error de mi responsabilidad, pero no con el tamaño de la mala intención con que pudo ser interpretado. La verdad es que después fui expulsado por un motivo que era falso, que yo nunca le saqué fotos a los niños de ahí. Todo lo contrario, traté de hacerlo mejor por la confianza que me daban al permitirme jugar con los niños de María Ayuda, en donde me dieron dignidad, mientras tanto me quitaban a los niños, a mi hija injustamente, por una falsa denuncia de que yo la había vulnerado, que la había torturado y pegado con un cinturón. Todo eso fue demostrado que era falso, pero a pesar de eso, se consiguieron una medida cautelar en la Corte de Apelaciones de San Miguel, y en donde yo hoy día me encuentro luchando hace más de 2 años, 8 meses, para recuperar a mi hija, a quien crié durante 8 años. Todo esto lo conté en el santuario de la hermana Gabriela cuando muy acogedora me recibió y me compartió un libro, y en el cual también hablamos de nuestras diferencias doctrinales, sin ser motivo de diferencia, sino aprendíamos a convivir, ustedes en el lugar donde se hace misa y la oración, y no nosotros, los otros padres, en aquella parte donde hay unas bancas y columpios, donde se juntaban muchas familias y donde yo también tenía amigos como el Leandro, el Wildo y otros más. Bueno, un día llegó alguien que me acusó de estarle sacando foto a un niño y me echaron a garabatos. Yo me fui llorando porque me afectó mucho y nunca había visto una escena de tanta crueldad. Yo les tenía mucho cariño y deseaba cultivar una amistad con ustedes, a pesar de ser reformado, y no ocultar mi identidad. Todo eso, entonces ese día, don Roberto, quien me conocía y incluso habíamos orado juntos, un evangélico de que era portero de ahí, me sacó el palo y me empezó a filmar. Y después dos apoderados me acusaron de que yo sacaba fotografías a los niños del recinto. Yo puse mi teléfono a disposición de la hermana Fabiola para que comprobaran, si quisieran, que todo era una falsa acusación. Entonces ahora te quisiera preguntar, la restricción, esa acusación fue falsa, fue una equivocación. Yo estoy dispuesto a perdonar, pero también estoy muy preocupado de una hermana que, que la verdad es que em, me hubiese gustado poder conocer más. Y también em, hoy pregunté por ella por teléfono y sé que está en ese lugar. Yo no quisiera ser un acosador, pero realmente las amistades se cultivan y creo que a pesar de que haya pasado mucho tiempo en que no la haya podido ver, me gustaría saber de ella. Se llama Josefa y André Guzmán le mando muchos saludos. Quisiera saber si te puedo mandar unos libros que hablan de los cánticos de Jesús y sin que te sientas incomodada, em, si te lo puedes hacer llegar. Tal vez sea la portería si es que no puedo entrar, o bien como tú me lo indiques. Y que también quisiera saber cómo estás. Es, em, y si se mantiene aún la restricción de poder entrar para poder hacerlo en persona. La verdad es que es... muchas gracias a todos y nuevamente vuelvo a pedir, si es posible, que me den información de si vuestra acusación sigue en pie o la han retirado.
Am- Y yo sí me he atrevido a hablarles, no es porque los odie, sino que me he atrevido a expresarle incluso mi malestar, siendo sincero, porque los enemigos se pelan por atrás y te acuchillan cuando menos lo esperas. Pero yo al atreverme a hacer esto también les quiero demostrar que yo nunca lo he visto como enemigos, sino como amigos y como primos, a los cuales siempre, a los cuales he querido conocer, porque hay muchas cosas en ustedes que me gustaría aprender. Tengo una hija de 8 años y que hace 2 años, 8 meses no veo. Y también quisiera agradecer por la oportunidad que me dieron al permitirme jugar con los niños de María Ayuda durante muchos días en la supervisión de la hermana Miriam. También sí, em, eso, porque me dieron dignidad mientras otros me negaban el derecho a criar, el cual me generaba mucho dolor, pues yo crié a mi hija hace 8 años. Hasta el día de hoy no me han dado información. He ido a servicio médico legal, pero a pesar de todo eso, la iglesia donde yo me congregaba se ha negado a darme información y el tribunal no ha aceptado todos los recursos de amparo en los cuales he recurrido y he probado mi inocencia. Cualquier cosa yo vivo con mi madre en Brasil 9008. Me pueden preguntar cualquier cosa de mi situación legal y estoy dispuesto a transparentarla completamente. Y quisiera decirles que cualquier error fue sin mala intención, reconociendo que eso no me excusa, pero también estoy preocupado por em, porque me gustaría comunicarles que hoy leí que las relaciones humanas no hay que desmembrarlas, porque no son mecánicas, sino que son orgánicas. Hay que aceptarlas tal y misteriosas como son, porque desmembrarlas es matar la vida. Dichos de Babing, un teólogo que escribió Un Dios maravilloso, un gran hombre, escribió incluso sobre psicología. También en estos días nació una idea de que me he sentido responsable de poder ver la necesidad de muchos niños que no tienen la oportunidad de saber que tienen un Padre en los cielos que los amas. Tal vez un Padre natural que lo ha dejado en la orfandad, pero el Sename hoy día hace los esfuerzos para poder recuperar ese mal en que todos somos responsables en la historia, que hemos recibido sanciones internacionales por dejar huérfanos abandonados al descuido. Yo quisiera que también que el pueblo católico em, eh, se sintiera comprometido a poder compartir la palabra del Señor con ellos, porque el Señor dice que no solo pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca del Señor, y nos encomendó la misión de enseñarles todas las cosas que Él nos ha enseñado a todos. Entonces, ¿quiénes más que los huérfanos o que están en una situación de vulneración lo necesitan? ¿No es una oportunidad de como pueblo cristiano nos unamos en un objetivo común? Y ese espíritu de la Teletón, de luchar por una misión en pos de otros y que ciertamente son una buena acción, tal vez pueda crear un fuego que nos haga avivar esa fe que Dios quiere que transforme el mundo en un reino de amor, paz y reconciliación. Les pido por favor que me den noticias de ellas porque quisiera saber cómo está su salud y si necesita algo, porque siempre tiene un amigo em, llamado Andrés, papá de Pía, que vive en Brasil 9008. Que Dios te bendiga y muchas gracias por permitirnos conocerlos. Gracias a Dios.